Bienvenidos al quinto webinar de la cátedra de Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain. Mi nombre es Carlos Alberto, soy director de estrategia de Caja 7, pero estoy aquí con ustedes como subdirector de la cátedra. Y bueno, todos saben, la mayoría de ustedes saben que la misión de la cátedra es contribuir a la transformación digital y al desarrollo de los modelos de negocios tanto de entidades públicas como privadas, y esto lo hacemos mediante la investigación, la formación y divulgación en estas tres materias, ¿no? En estos meses de andadura que llevamos, estamos viendo que la clave de la cátedra pues están siendo las personas. Y muestra de ello es la estructura organizativa que tenemos, ¿no? Que hay un comité de dirección, un consejo directivo, que tiene 3 patas, uno por cada línea de investigación y después transversales, uno para coordinar cómo esto que se investiga se implementa en empresas, y otro que coordina la implantación en administraciones públicas e instituciones. A su vez, pues estamos rodeados de un consejo asesor, que son personas que trabajan en empresas del mundo del dato, y hemos intentado que haya una por sector. Pues tenemos, en este caso, navieras, líneas aéreas, etcétera, etcétera. Y esto pues nos está dando la potencia de que los investigadores pues puedan hacer investigaciones pues en temas de verdadera utilidad para las empresas y transferir. Y un ejemplo de que la clave son las personas, pues es la charla de hoy, ¿no? Como saben, la sesión va de gestión de ingresos o de revenue, y para ello pues contamos con 2 personas. El formato de la sesión pues será, primero veremos una visión, que es esto de gestionar los ingresos y cómo se puede mejorar desde un punto de vista de las empresas que lo tienen en su estructura, y veremos también el mismo ejemplo, pero con empresas que externalizarían el servicio. Para eso, pues, contamos con David Falcón Molina, que es, cuando decíamos que un ejemplo del éxito son las personas, pues David es miembro de nuestro consejo asesor y se ha brindado a compartir con todos nosotros esta charla. Y bueno, David es el Revenue Manager en Fred Olsen, y también lo ha hecho en otras entidades y suma más de 17 años de experiencia en esta función. Licenciado en Estadística por la Universidad de La Laguna, y bueno, tiene también formación en expertos de sistemas de gestión de bases de datos, además del máster en Inteligencia Artificial y Big Data de la EOI. Y por otro lado, comenzará la sesión pues Miguel Solchaga, que es socio de iGroup. A mí me ha llamado la atención de iGroup que en su web ellos dicen que no tienen clientes, sino que desarrollan asociaciones para poder ofrecer un valor real a largo plazo, y están centrados en el desarrollo de estrategias, análisis y ejecución de estas. Y bueno, pues todo esto son con soluciones basadas en análisis de datos como compañero de viaje, ¿no? Entonces, Miguel es licenciado en Administración de Empresas y tiene un MBA por IES, y lleva más de 20 años asesorando a empresas. Por tanto, le hemos pedido que comience pues la sesión. Yo sin más le doy palabra, y entonces la estructura, como dijimos, es una primera parte donde veremos el punto de vista del revenue si lo tuviéramos externalizado, una segunda parte donde David nos contará sus funciones internamente, y acabaremos como siempre con las ruedas de preguntas. Miguel, cuando quieras. Gracias. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias primero por la introducción y también por la invitación a participar. A ver si consigo hacer esto, que la tecnología, pese a todo, nunca es fácil. Yo creo que ahora se puede ver la presentación, ¿no? Correcto, se ve Perfecto. muy bien. Sí, correcto. Muy bien, pues oye, si empezamos, primero es intentar poner en claro qué es el Revenue Management. Y el Revenue Management nosotros lo consideramos desde un concepto algo más amplio de lo que tradicionalmente se habla. No nos gusta hablar ni de sistemas ni de modelos, sino más bien de un conjunto de políticas, de acciones comerciales
que en lo que sí se soportan es en la medición e interpretación de datos y cuyo objetivo al final es que la empresa crezca, que crezcan las ventas y mejore la rentabilidad del negocio. De la manera más sencilla, al final es ser capaz de vender el producto adecuado al cliente adecuado en el momento preciso y al precio correcto, lo cual es siempre un eufemismo porque el precio correcto es caro. Es decir, cuanto más caro posible, siempre que eso sea suficiente para el cliente. Y por el canal apropiado, que no deja de ser tanto más importante. El concepto, y sobre esto seguramente David os dará mucho más color después, es un tema que se desarrolló por las líneas aéreas en los años 70. Al final, el problema que tienen todas las compañías o que han tenido todas las compañías y que nos enseñaron desde luego a los que estudiamos económicas o administración de empresas era que había que intentar saber dónde se cruzaban la oferta y la demanda. Al final la empresa tiene que tomar una serie de decisiones, en este caso las aerolíneas tenían que saber qué es lo que vendían, qué tipo de plaza vendían a qué cliente, qué rutas y con qué tipo de aviones, en función del tamaño, necesitan más gasolina, menos, tienen toda una serie de consecuencias que son muy importantes. Y lo más relevante casi, ¿y a qué precio lo vendo yo? Para maximizar, conseguir que el avión esté lleno y que los ingresos sean los mayores posibles. Y frente a eso, para poder hacer eso decentemente, tenían que ser capaces de entender qué es lo que estaban haciendo otros competidores, entender qué era lo que le interesaba a cada uno de los clientes y entender que hay una serie de cosas excepcionales que hacen que de vez en cuando las rutas sean mucho más atractivas o sean mucho menos atractivas. Al final es exactamente el encontrar, dónde se encuentran oferta y demanda y ser capaz de actuar para ello. Lo que se hizo y desde los años 70 hasta ahora ha evolucionado una auténtica barbaridad ha sido básicamente utilizar todos los datos disponibles para generar algoritmos cada vez más sofisticados que han permitido tomar mejores decisiones. Antes hablábamos muy por encima de qué datos se pueden tomar para hacer decisiones de revenue management. En el caso de una aerolínea tendrías desde la información sobre los clientes, su edad, su sexo, sus intereses, el motivo del viaje. No es lo mismo hacer un viaje por negocios que por turismo. Seguramente tu capacidad de pago es mucho mayor cuando estás por negocios. Cuando estás por turismo puedes cambiar incluso de ruta. Tu historial de precio del cliente y la vinculación con cada una de las aerolíneas. Cosas como qué es lo que está haciendo la competencia, porque la competencia también tiene las mismas rutas o no, o similares, precios, servicios, sus programas de fidelización, todos los medios de transporte alternativos. Al final vamos en avión, pero también podemos ir en tren o en barco, en cualquiera de ellos. Hay mucha información sobre estacionalidad, sobre eventos. Aquí el ejemplo claro, que también se habla muchísimo, por ejemplo, en hoteles, es cuando ocurre un evento de estos tremendos como puede ser una final de una Champions. Claro, los hoteles se disparan a 1.000, a 2.000 euros. Los vuelos también alcanzan unos precios increíbles. Hay momentos en los cuales hay unos picos de demanda que hay que tener en cuenta. Y, por supuesto, también todo lo que son costes y comisiones del canal. Pero estos son los datos. Y los datos no son nada si no somos capaces de convertirlo en algoritmos. Y los algoritmos que se han ido desarrollando durante estos años han sido capaces de estimar la demanda diaria, estimar la demanda por horas, optimizar todas las rutas de manera en que un mismo viajero pueda ir de un sitio a otro haciendo varias escalas y sabiendo cuál es la mejor combinación posible tanto para el viajero como para las aerolíneas para ponerlo. Hay los famosos modelos de pricing dinámico que por cada vez que uno se conecta, bien sea a los grandes sistemas como un Amadeus o se conecta a través de Internet, recibe precios distintos. Se puede crear ofertas y bundles distintos de servicios. Y en esto yo creo que David os dará más detalles sobre exactamente cuál es el funcionamiento, pero se juega con maximizar cuál es el ingreso por cada uno de los asientos. En un hotel sería hacerlo por cada una de las habitaciones. Y lo que es muy importante también, decidir el inventario a vender en cada uno de los canales. Todo esto son algoritmos en base a los datos que además
se optimizan, se reevalúan, aprenden de los propios datos, aprenden de los propios resultados y se van sofisticando con el tiempo, ¿vale? La evolución de la analítica de datos en los últimos años ha hecho que esto que era lo que le llamaban en su momento los ingleses el art and science, de ir mezclando algo de datos con la buena intuición, al final haya acabado siendo un tema en el cual temas como el machine learning, como el big data, todo tipo de algoritmos de inteligencia artificial, consiguen hacer de esto una mecánica muy automatizada y que de hecho se vende en gran medida como paquetes externos, en el caso de servicios muy catalogables como podría ser el servicio de las aerolíneas. El desarrollo es un desarrollo de las aerolíneas, pero en realidad y con pequeños matices es muy aplicable a muchas industrias. La más sencilla y más obvia es obviamente el tema de todo lo que sería viajes. Si es aplicable a aerolíneas, es aplicable a trenes, es aplicable a hoteles, es aplicable a barcos. El inventario que se vende es distinto, pero con pequeños matices es muy similar, ¿vale? Y ahí, de nuevo, David seguramente será capaz de contar con más expertise que yo estos temas. Pero el principio es exactamente el mismo cuando hablamos de e-commerce y ahora lo veremos con una serie de datos. Se puede hacer casi exactamente el mismo tipo de algoritmos con los mismos tipos de objetivos. Sirve también, y esto ya no es tan obvio, y en eso sí hemos trabajado mucho en los últimos años, en temas de bienes de consumo, tanto duraderos como no duraderos. Aquí se pierde parte de la inmediatez que se tiene en otras industrias, pero efectivamente sigue habiendo algo que hacer en términos de crear una función de revenue y crear inteligencia alrededor de esto. Y por último, también es aplicable a casi cualquier industria, pero sí me gustaría mencionar muy de pasada temas que se pueden hacer en productos financieros, en telecomunicaciones y en electricidad, o en utilities en general, que sirven para utilizar los datos y asegurarse de que se mantienen los ingresos o se mejoran. El tema de e-commerce ha explotado en los últimos años y la razón de que haya explotado el revenue management en esto es que es la industria o el canal perfecto para el revenue management. Todas las transacciones ocurren de manera inmediata y sobre todo, y lo que es más relevante, la cantidad de datos que puede tener cualquier retailer es extremadamente alto. Son datos enormes, una gran cantidad de ellos, que además los puede explotar en tiempo real. Cada vez que entramos en una página web para comprar algo, la página web puede tener nuestro historial de compras, puede tener todo nuestro historial de navegación y de búsquedas, puede tener un historial sobre cuándo hemos interrumpido y en qué fase hemos interrumpido la compra. Puede tener todos los datos personales que le hayamos dado o puede adquirir de otra manera. Tiene, desde luego, todos nuestros datos logísticos. Tiene una cantidad de datos sobre cada uno de los clientes absolutamente exagerado y probablemente mayor del que puedas tener para casi cualquier industria o con cualquier programa de fidelización que quieras, porque realmente todo lo que haces online se queda grabado y está allí. Puede analizar la competencia en el sentido sobre todo online, también en el offline, pero un retailer puede saber cuáles son los precios que se están ofertando en otras páginas web, puede crear algoritmos para ir averiguando eso, puede mirar cuál es la disponibilidad, puede saber si él tiene mejores fechas de entrega que otros. Todo esto ayuda y permite hacer un diseño de la oferta muchísimo mejor. Te pueden recomendar, y esto todos lo hemos vivido cuando estamos visitando cualquier página web, te pueden recomendar muchísimos productos, te pueden recomendar cosas que ya has visto previamente, te pueden hacer ofertas absolutamente personalizadas, bien sea al nivel del segmento el que te han colocado o incluso de individuo, viendo qué es lo que has hecho o en base al Customer Journey que han definido contigo, en base a qué es lo que quieren hacer contigo, primero venderte estos productos y después otros. Te pueden hacer una oferta que sea óptima en términos logísticos, porque
viendo cómo eres tú y viendo dónde vives y viendo dónde te tienen que enviar el producto, te pueden hacer distintas señales de precio para optimizar su logística. Y después, al igual que lo que hablábamos antes con el tema de las aerolíneas, tienen precios dinámicos. Aquí he incluido una foto que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Cuando entras en un sitio como Amazon, esto quizá no se puede leer muy bien, pero os juro que lo pone. Esto es la cesta de Amazon que te dice, hay un mensaje importante acerca de tu cesta, hay un producto que ha cambiado de precio. Y efectivamente, tú puedes decir que estás interesado en algo, pero eso no hace que hayas capturado el precio. El precio va evolucionando continuamente. Y entre otros inputs puede ser el que tú estés interesado el que haga variar el precio. Esto, al igual que lo hemos visto muchas veces también en el caso de aerolíneas, como el precio va variando significativamente. Esto, decíamos que te permite la oferta, pero ahora aquí vamos a empezar a extender un poco el concepto revenue, porque el concepto de revenue son solo los ingresos, pero al final también para conseguir los ingresos tienes que hacer gastos. Y por eso es importante entender qué otras palancas de marketing se afectan desde el punto de vista de cómo manejas el revenue management. Y en ese sentido podemos, y se hace mucho en términos de e-commerce, ver qué campañas de marketing directo te hacen, cuál es su coste y cuál es su retorno a la inversión. Todos los anuncios personalizados en la navegación, todos los programas de fidelización, todas estas cosas que son en realidad, he dicho de otra manera, gastos, influyen mucho en la generación de ingresos. Y de igual manera que hay que monitorizar y hacer algoritmos para estar seguros de que nuestros precios y nuestra oferta permite tener los mayores ingresos, también debemos vigilar y crear algoritmos que nos indiquen cuánto de razonable y rentable es nuestra inversión en el marketing. El e-commerce, como decía, es el ejemplo perfecto del revenue management en el sentido en el cual todo ocurre inmediatamente, todo lo calcula un algoritmo y la intervención humana es muy pequeña. No obstante, no todas las industrias son así. Productos o bienes de consumo tienen que adaptarse a una situación muy distinta. Casi todo se vende a través de un canal. Las decisiones no son inmediatas ni online ni del consumidor. Bueno, el consumidor anda por la tienda, va decidiendo qué compra, qué no compra, pero desde luego no lo son las negociaciones con cada uno de los canales, sea como sea. No obstante, existe una función de revenue management en muchas de estas compañías y existe la capacidad de optimizar todos los precios y todas las inversiones en los canales que se puedan realizar en base a los datos. Aquí los datos ya no son tan sencillos como hemos hablado anteriormente. Aquí es bastante más complejo. Tienes, obviamente, cualquier empresa de productos de consumo tiene todos sus datos de sell-in, sabe exactamente lo que está vendiendo. Si estás vendiendo cerveza, sabes cuánta estás vendiendo. Pero, ¿sabes cuánto vendes, a qué canal y a qué precio? Pero ya tienes una siguiente complejidad que son ¿y cuánto ha vendido el canal de tus productos y cuándo? Y en esto hay empresas especializadas en dar esa información y hay muchas veces en que los canales obviamente te dan a ti información. A veces te la dan tuya y a veces te la dan de la competencia también. Porque dan una información genérica a todo el mundo de manera abierta. Y luego, finalmente, hay toda otra serie de datos que se utilizan menos, pero que son incrementalmente cada vez más relevantes, y es el ser capaz de capturar toda la información de fuentes abiertas, tanto sobre tu producto como sobre los canales en los cuales estás vendiendo. Eso te lleva a un conjunto de datos francamente amplio y a que lo primero y más necesario de hacer en los términos de revenue management en este tipo de industrias es ser capaces de integrar los datos, ser capaz de crear una fuente única de la verdad, eso que los técnicos llaman el data lake, ser capaz de tener algo con lo que trabajar y a partir de ahí sí crear algoritmos. Pero, dicho esto, una vez ya tienes estos datos y estos algoritmos, es sorprendente en los últimos años cómo ha progresado la capacidad de crear herramientas de revenue management que ayudan a tomar decisiones razonables y a mejorar la rentabilidad.
Aquí he traído 5 ejemplos genéricos, pero que pueden servir para casi cualquier producto de consumo. Por ejemplo, ahora mismo, y nosotros hemos trabajado en esto, sin poner, por poner un ejemplo, somos capaces de fijar y tener una política de precios por canal y por negociación y por día para cada uno de los SKUs. Podemos fijar cuál es el precio óptimo sabiendo qué va a implicar en términos de cuánta cuota puedo robar a los rivales, cuánto voy a canibalizar otros productos similares y, por tanto, cuánto margen adicional voy a acabar obteniendo. Esto nos sirve para hallar el precio que puedes ver en el lineal, el precio recomendado, como todas las promociones. Sabéis que las negociaciones con el canal son muy complejas y en muchos casos los canales te piden promociones específicas. Oye, quiero vender a partir de mañana tu producto, bien sea un bote de detergente, con la segunda unidad al 70%. Bueno, pues todo ese tipo de cosas se desarrollan calculadores específicos, se desarrollan algoritmos específicos y plataformas de cálculo de datos que pueden permitir darte exactamente cuál va a ser el impacto de estas cosas y, por tanto, empezar a tomar decisiones mucho más razonables desde el punto de vista de rentabilidad. Se puede mirar, y esto de nuevo es un uso de todos los datos que tenemos con los clientes, lo que en marketing le llaman el gross to net, es decir, todas las condiciones comerciales que los canales que se negocian con el canal. Cuando uno negocia la venta de cualquier producto con canales, lo que ve es que tiene cientos de condiciones, pero no todas tienen una contraprestación asociada y es muy difícil saber realmente qué es lo que te estás gastando en cada canal en concepto de qué y por qué lo estás haciendo. Ahí todas estas herramientas te llevan también a entender cómo puedes optimizarlo y cómo después tener una larga negociación con los canales, obviamente. Igualmente, podríamos hablar de políticas de actuación de puntos de venta. Todo lo que hemos dicho antes es sobre canales organizados, la gran distribución, por así decirlo. Pero también hay otros canales que pueden ser desde las pequeñas tiendas de barrio a bares o a perfumerías. Todos ellos los tienes que entender cómo te estás gastando el dinero, cuál es tu política de actuación, cuál es tu política de gasto de marketing, cómo puede una persona que tiene que ofrecer el descuento, esto ya no es una página web, lo tiene que ofrecer visitando un bar, cómo puede tener herramientas para tomar decisiones y hacer una gestión de descuentos dinámica. Todas estas herramientas se pueden desarrollar y son evoluciones de ese revenue management a industrias distintas. Igualmente, para el caso de banca, puedes llegar a fijar precios. En electricidad, todo tipo de discriminaciones horarias, incluso las tarifas planas. En telefonía se usan los mismos algoritmos ahora para hacer ofertas muy segmentadas y todos estos bundles de producto donde ya no somos capaces de saber si estamos pagando la televisión, estamos pagando el teléfono, estamos pagando el internet y todas estas cosas. Junto con estas herramientas de optimización, he puesto en esta slide todo lo que le llamamos Revenue Assurance, porque esta es otra fuente de mantener y mejorar los ingresos interesante. Y es que realmente en todos estos tipos de industrias que se relacionan con millones de clientes, lo que pasa es que en muchos de los casos no se está cobrando lo que se debería estar cobrando. Y hay toda una práctica de consultoría que se llama Revenue Assurance, que lo que hace es realmente buscar si estás cobrando todos y cada una de las cosas que deberías cobrar. Y efectivamente ocurren en muchos casos estos gaps y se descubre que no se está cobrando todo. Por último, y ya entrando, si queréis, en la siguiente parte de la presentación, había una pregunta provocativa para alguien que es consultor como yo sobre si externalizar o internalizar la función de Revenue Management. Yo empezaría porque lo importante es realmente que todas las empresas tengan una cultura de Revenue Management. Que hablemos de datos, que eliminemos temas subjetivos, que cuando se hable de una compañía de decisiones a tomar se haga porque se tiene un dato detrás. Que se pueda comprender realmente lo que está pasando en el mercado,
que eso implica tener más coordinación y alinear las cosas. Que el tener datos y saber explotarlos implica que se puede medir los resultados y se puede interpretar. Implica que puedes evitar todas las ineficiencias y que puedes realmente mejorar la rentabilidad del negocio. La función de Revenue Management es imprescindible. Y la función de Revenue Management va más allá, que también es un tema muy importante, de simplemente fijar precios o crear un algoritmo. Es una función que debe ayudar a fijar todos los objetivos de rentabilidad de la compañía. Es una función que, esto sí, en explotación de dichos algoritmos, debe definir acciones concretas en el día a día. Pero es una función que debe asegurar que esa información existe y está disponible ahora y en retrospectiva, para aprender y para poder reportar, para tener toda la información de manera que se sigan dando, que siga siendo relevante para la compañía. Y por último, y esto es muy importante, si tenemos todas estas herramientas, debemos ser capaces de seguir qué es lo que está pasando, debemos ser capaces de coordinar con otros departamentos, de fijar todos los objetivos y traspasarlos a ellos. Y lo más relevante, de aprender. Si tenemos esta cantidad de datos y somos capaces de explotarlo para saber qué está bien y qué está mal, deberíamos ser capaces de aprender. El externo, y aquí volvemos a la pregunta anterior, ¿puede ayudar o no puede ayudar en esto? En mi experiencia, el externo lo que puede es ayudar sobre todo a fomentar el cambio cultural y a implantar las mejores prácticas y modelos. Dicho esto, este es una función core de las empresas. Las empresas deben tener esta función. ¿Pueden estar apoyadas por externos? Sin duda, pero es una función core de una empresa. Las empresas tienen, cuando no la tienen desarrollada, que desarrollar una función porque es una pata fundamental de la rentabilidad. Nosotros ayudamos en ese cambio cultural, en identificar estos sistemas, en diseñarlos, en desarrollarlos, en implantarlos. Podemos ayudar también al mantenimiento de la retroalimentación. Traemos mejores prácticas y tenemos conocimientos traídos de muchos mercados, de muchas industrias que pueden ser útiles. Pero al final esto, y eso tiene que quedar claro, no es contratar a un consultor 6 meses que se vaya y ya tenemos esto. No, esto hay que mantenerlo. Es una función de la empresa, no es un consejo. ¿Vale? Y finalmente, sí me gustaría compartir con vosotros sobre el Revenue Management algunas de las cosas que hemos ido aprendiendo sobre cómo se crea esta función. Y son cosas relativamente obvias, pero que nunca debemos perder de vista, disculpad, si estamos creando la función. Esto no es una carrera de sprint, es un maratón. Esto no es el desarrollo de un sistema en 3 meses. No, esto va a tardar tiempo, se va a mejorar y se va a retroalimentar. Va a haber barreras absolutamente naturales al cambio. Todo el mundo tiene rutinas, la fuerza comercial tiene sus rutinas, estrategia tiene sus rutinas, desarrollo de negocio tiene sus rutinas. Hay que vencerlas, hay que convencerles de que hay que hacer las cosas diferentes y hay que hacerlas basadas en datos. Es absolutamente imprescindible el empoderamiento desde la alta dirección de la organización. Si no, nunca se va a conseguir. Pero a la vez que hay que tener este empoderamiento, también hay que conseguir tener pequeños éxitos desde el principio para poder convencer a la organización que lo que se está haciendo tiene sentido. Como en cualquier cosa empresarial, necesitas un líder motivado para que funcionen cada una de las iniciativas. Y se ha mencionado antes, pero esto básicamente bebe de nuestra capacidad de interpretar datos. La fase en la que los estamos generando es la más importante y la más necesaria para que los tiempos funcionen. En eso hay que poner todo el foco inicialmente. Todas las soluciones tienen que ser obviamente tangentes y operativas y, por supuesto, tener en cuenta que todo lo que se haga y que no sea medible va a generar menos impacto. ¿Vale? Finalmente, por decir, una vez tenemos una función de Revenue Management, no puede ser una función aislada. Tiene todo el mundo que entender esto y hay que generar herramientas de apoyo para
y el seguimiento de manera en que se puedan seguir utilizando. Y yo creo que esto es todo lo que tenía que contar. No sé si he respondido a las preguntas, pero por lo menos espero haber contribuido al debate. Muchas gracias, Miguel. La verdad que, David, si quieres, pues vete quitando la diapositiva, Miguel, para que David vaya poniendo la suya. Yo me gustaría contar una anécdota que me nace a raíz de esta exposición de Miguel, que preparando estas sesiones webinar, que no dejan de ser píldoras que nos mentalizan, decía un compañero, ¿quién va a hablar? Fulano. Dice, pues, si este podría estar hablando 3 días, ¿no? Ay, pues esto es un poco la filosofía, ¿no? Porque al final lo que estamos recibiendo son algunos inputs que nos animan a seguir investigando la línea. Y yo me quedo con esta reflexión de Miguel, que el revenue no es algo que venga de paso por aquí, sino que está desde los años 70, que es una función core, que en el nuevo mundo del Internet y del dato tiene mucho que decir, y además que tiene que estar internalizada en las empresas y que tiene que ser medible, ¿no? Así que, Miguel, darte las gracias y a ver si queda tiempo al final Miguel nos tiene que abandonar puntual, a ver si queda tiempo de contestar las preguntas de los oyentes. Pues le damos paso a David. Muy bien. Bueno, también en primer lugar agradecer a Carlos y a José Luis pues, la introducción y la invitación, ¿no? Bueno, yo voy a entrar un poco más en conceptos, en qué es el Revenue Management, ¿vale? Porque entiendo que es una disciplina un poco que no se entiende muy bien qué es, ¿no? Entonces, un poco cuando queremos saber algo, siempre buscamos en la Wikipedia, ¿vale? Entonces he puesto aquí la frase que viene de definición en la Wikipedia. Dice, la gestión de ingresos es la aplicación disciplinada de herramientas analíticas que predicen el comportamiento del consumidor en un nivel de micromercado y optimiza la disponibilidad y precio del producto para maximizar el crecimiento de los ingresos. Bueno, es un poco síntesis de todo lo que va a contar Miguel, ¿vale? Y el otro mantra que se repite de gestión de ingresos es un poco lo que comentaba también Miguel, ¿vale? Que el objetivo principal de la gestión de ingresos es la venta del producto adecuado, el cliente adecuado, en el momento adecuado y al precio correcto, ¿vale? Esto no es más que, a ver, yo tengo un producto cuya demanda fluctúa en el tiempo y tengo una capacidad, ¿vale?, que me restringe esa demanda. Hay momentos pico, momentos valle y el tema es, pues, anticiparse a estos picos y a estos valles, ¿vale? Que es un poco lo que decía aquí la Wikipedia, ¿no? De predecir para vender, en este caso, si la demanda sobrepasa la capacidad, pues no vender los productos baratos para guardar el espacio para los productos caros, ¿vale? Que es un poco lo que comenta también aquí sobre disponibilidad y precio del producto, ¿vale? Lo importante, básicamente, es esta frase aquí, ¿vale? Maximizar el crecimiento de los ingresos. Entonces, lo que nos dedicamos, básicamente, es a resolver muchos problemitas con el objetivo siempre de maximizar el crecimiento de los ingresos, ¿vale? Para que veamos el tamaño del problema en cuestión, ¿vale? En Fred Olsen, somos una naviera relativamente pequeña, mediana, ¿vale? Nosotros revisamos cada día las salidas de los próximos 3 meses, ¿vale? Eso son unas 5.500 salidas. Eso es un inventario que tenemos que revisar cada día de 4 millones de asientos, 500.000 espacios para coches y 800.000 metros lineales, ¿vale? Sobre ese inventario tenemos que decidir si vender barato, vender caro, cuántos baratos, cuántos caros, ¿vale? Y bueno, es un poquito complicado. Y eso, repito, en realidad tenemos pocas salidas comparadas con una aerolínea más o menos mediana o una cadena de hoteles más o menos grande, ¿vale? Miguel también les contó un poquito la historia, pero yo voy a contarles un poco más, ¿vale? Bueno, esto se inició en el año 78, ¿vale? Hasta esa fecha, tanto las rutas como los precios de las aerolíneas las fijaba la aviación civil americana. Entonces ellos tenían unos costes estándar, ¿vale?, por milla. Pues tantas millas vas a hacer, le aplicamos un margen y esas son tus tarifas, ¿vale? En 1978 se liberaliza el mercado. Las compañías ya pueden hacer las rutas que quieran y vender al precio que quieran, ¿vale? Y entonces surge en 1981 la primera low cost, ¿vale? People Express, ¿vale? Esta no es como las low cost que conocemos ahora. Esta simplemente, entre comillas, lo que hizo fue las compañías tradicionales lo que hacían era ampliar su red, ir añadiendo destinos y destinos para captar cada vez más mercado, pero eso metía muchos puntos ineficientes en la red, ¿vale? Entonces,
esta compañía lo que hace es decir, no, yo voy a ir punto a punto, optimizo mis operaciones ahí, ¿vale? De esta forma redujo los costes y entonces, aplicando la misma lógica anterior, dice, bueno, reduzco mis costes, le pongo un margen y estas son mis nuevas tarifas, ¿vale? Esto empezó a hacer mucho daño a las compañías tradicionales, ¿vale? Y cuenta la leyenda que Robert Crandall, el vicepresidente de American Airlines, dijo, bueno, no tenemos los mismos costes de People Express, sin embargo, tengo muchos asientos vacíos, ¿vale? Que el coste marginal de ese asiento es próximo a cero, ¿vale? Es lo mismo en coste llevar 200 pasajeros que 201, ¿vale? Así que podrían ofrecer unas tarifas muy competitivas. El problema cuál es, que lo que no quieren es canibalizar esa demanda y que ese cliente que antes le pagaba una tarifa de $1000, ahora le compre esa nueva tarifa de $300. Pues en el año 84 lanzan una serie de tarifas que se llaman la Super Saver y implementan el Dynamo, que es el primer sistema de revenue de la historia, ¿vale? Pues solo en 2 años liquidan a esta compañía, ¿vale? O sea, qué bien funciona esto, ¿no? Pero vamos, no se puede aplicar en todos los sectores, ¿vale? Hay una serie de requisitos, ¿vale? Como vimos antes, pues la capacidad tiene que ser fija. Yo no puedo hacer crecer mi barco en verano y encogerlo luego en invierno, ¿vale? Entonces, eso es un requisito que tengo que tener para aplicar estas técnicas. Como comenté antes, los costes marginales tienen que ser bajos, casi cero. El inventario es perecedero, ¿vale? Lo que yo no venda para mi salida de mañana a las 8 de la mañana, pues ya mañana por la tarde poco puedo hacer para arreglar esa salida. La demanda es segmentable, lo comentaba antes. Tengo que segmentar mi demanda para que ese cliente que está dispuesto a pagarme más no me compre una tarifa más barata, ¿vale? Y la venta anticipada, porque también mucha segmentación se suele hacer con la antelación de compra de los clientes, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué fases usamos para esta analítica concreta de gestión de ingresos, ¿vale? Pues bueno, siguiendo este diagrama de Gartner, ¿vale? Vamos a ir en cualquier micro problema de estos que tenemos, intentar avanzar en este sentido, ¿vale? Ir añadiendo complejidad a nuestros análisis para ir añadiendo valor, ¿vale? En primer lugar, un análisis descriptivo de saber qué está pasando, qué ha pasado. Una vez que sabemos eso, intentar explicar el por qué. Cuando ya seamos capaces de hacer eso, adelantarnos al futuro y predecir lo que va a pasar. Y luego, si sabemos lo que va a pasar, pues tratar de tomar las mejores decisiones con esa previsión, ¿vale? Les voy a contar un poco, pues, cosas nuestras, por ejemplo, ¿no? En la parte de análisis descriptivo lo que son mucho dashboard, mucho KPI, mucho estadístico bastante sencillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, pues, eso, que con el COVID famoso, pues, la torta que nos estamos dando este año es bastante considerable, ¿vale? Sin embargo, en esta línea, pues, tanto julio como agosto no pinta muy bien. Tenemos otras líneas donde, pues, agosto pinta mejor, etcétera. Con esto nos vamos haciendo una idea de qué tal nos está yendo, como sin hacer predicciones, pero bueno, intuyendo un poco cómo puede ir el futuro, ¿vale? No solo sobre la salida, sino también intentar entender mejor a nuestro cliente, ¿vale? Como comentaba antes, algo muy importante es la antelación con la que compran los clientes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, de media nosotros tenemos 8 días de antelación de compra, ¿vale? Pero por canal vemos que, por ejemplo, los clientes que compran en nuestros terminales compran con 2 días de antelación, ¿vale? Pero el que compra por la web compra con bastante más antelación. Entonces, ahí podríamos establecer una serie de tarifas, de reglas para que nuestro cliente de terminal no compre esas tarifas más baratas que a lo mejor solo vendemos por la web, etcétera, ¿vale? Simplemente con el tiempo de antelación, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos entendido un poco lo que está pasando, podríamos entrar ya en predicción, ¿vale? También, como comentaba Miguel, tratamos de usar todos los datos que tenemos in-house, ¿no? Para alimentar nuestros sistemas, ¿vale? Tanto de nuestro sistema o sea, nuestra base de datos de reservas históricas, para ver los históricos de curvas de llenado de cada una de las salidas, la situación actual, el sistema de check-in para ver el embarque de esos pasajeros, cuántos embarcan, cuántos no, facturación, un poco para saber las comisiones de las agencias, que al final no es un ingreso mío, etcétera. Bueno, datos de monitorización, estamos empezando a meterlo, pero datos del sistema de fidelización, todo ese tipo de cosas que tenemos en nuestras bases de datos, tratamos de explotarlas, ¿vale? Por otro lado, tenemos una serie de datos que los sacamos del exterior, ¿vale? Estamos intentando meter datos de redes sociales, ¿vale? Mucho del ISTAC, pues para saber cómo está el mercado, sacamos datos del mercado aéreo, de
la entrada de turistas a Canarias, del IPC, de la población en Canarias. Sacamos mucho del ISTAC, ¿vale? También de las autoridades portuarias, ¿vale? Porque nuestra competencia más directa es otra naviera y entonces hacemos mucho, sacamos mucha información de los datos de las autoridades portuarias, ¿vale? Bueno, esto también lo puse aquí un poco. Nuestro principal coste es el fuel, entonces le hacemos un seguimiento bastante exhaustivo a los precios de los del fuel, que normalmente están en dólares, y al tipo de cambio, ¿vale? Todos estos datos, pues tratamos de predecir todo lo que podamos, ¿vale? Metemos todo tipo de algoritmos predictivos y, por ejemplo, tratamos de estimar cómo va a ser el mercado de las diferentes rutas para el mes que viene, el año que viene, ¿vale? Pues usamos series temporales, redes neuronales, ¿vale? Usamos modelos multinomiales para hacer simulaciones en el mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si pongo el doble de frecuencias que tengo en una determinada ruta? ¿Cómo quedaría mi cuota de mercado? ¿O qué pasaría si la competencia, en vez de poner barcos convencionales, pone barcos rápidos? Todo ese tipo de preguntas nos las resuelve este tipo de modelos, que nos devuelve la cuota de mercado esperada, ¿vale? Luego hacemos predicciones para cada una de nuestras salidas, ¿vale? Usamos muchos métodos, ¿vale? De hecho, ahora mismo estamos calculando 5 métodos para cada una de las 5.000 y pico salidas que vimos antes, entonces al final son 20.000 y pico predicciones que tenemos que hacer diarias. Bueno, y aparte calculamos varias cosas dentro de cada predicción, o sea que son bastante más de 20.000 predicciones diarias. Y usamos varios métodos, ¿no? Datos censurados también, por ejemplo, si mi regreso de los domingos de Morrojable a Gran Canaria se suele llenar, con mi barco de 1.000 plazas, no significa que la demanda sea de 1.000 plazas, sino seguramente será mayor. Y con estos métodos trato de estimar esa demanda no observada, ¿vale? También, bueno, calculamos los porcentajes, las probabilidades de no-show, ¿vale? Los no-show son pasajeros que no se presentan al embarque o no se presentan al hotel, ¿vale? Y, bueno, la probabilidad también de que un cliente me compre un producto mejor para ofrecerle ese upsell, ¿no? Tanto una habitación nueva en un mejor, en un hotel o lo que sea. ¿Vale? Una vez que tenemos las predicciones, pues nada, las analizamos, ¿vale? Vemos qué tal va el error, aquí tenemos los diferentes métodos, ¿vale? Aquí hay una cosa que les quería enseñar, por ejemplo, antes del COVID, ¿vale? Nuestros métodos de predicción en esta ruta concreta, por ejemplo, 20 días antes, pues me daban a lo mejor 13, 14 coches de error de media, ¿vale? Si ya nos vamos al COVID, ¿vale? Pues vemos que estos errores se han disparado y ahora ya son casi 40, ¿vale? Vemos que las predicciones no pueden prever esas cosas tan bestias que ha pasado, ¿vale? Pues nada, una vez que ya tenemos predicciones calculadas, pues ya nos pasamos a intentar optimizar nuestras salidas del futuro, ¿vale? He dividido este problema en dos, ¿vale? Y es primero es el problema de un solo recurso, es decir, voy a optimizar cada una de mis salidas o en un hotel cada una de las noches de hotel, ¿vale? Para ver cuántos asientos vendo una determinada tarifa. Esto no significa que voy a hacer una sola predicción, lo que pasa es que voy a optimizar todas las salidas, pero cada una independiente de la otra, ¿vale? En este sentido, uno de los primeros resultados que salió fue la regla de Littlewood en el 72. Voy a explicar un poco esto por encima, espero no pasarme mucho del tiempo. Y esto, por ejemplo, es solo con dos tarifas. Yo tengo una tarifa cara de 590 euros y otra tarifa más barata de 330, y la media de la tarifa cara es 110, ¿vale? Lo voy a explicar porque luego casi todos los métodos funcionan siguiendo este concepto, ¿no? Entonces, la probabilidad de vender el primer asiento, ¿vale? En esa tarifa cara es casi el 100%, por tanto, mi ingreso esperado es esa probabilidad por ese ingreso, ¿vale? De vender dos, pues también, de vender tres, etcétera. La probabilidad de vender todos estos asientos es bastante alta, por tanto, el ingreso esperado es bastante parecido a la tarifa premium, ¿vale? Entonces, por aquí, pues voy guardando, digamos, estas plazas para esa tarifa más cara. A partir de esta zona, ya la probabilidad empieza a bajar, ¿vale? Y en este punto, ya que, pues parece que mejor no esperar por esa tarifa cara, sino empezar a vender ya la más barata. Por tanto, aquí el óptimo sería reservar 108 plazas para esa tarifa superior y el resto venderlo en la barata, ¿vale? Esto es un poco cómo funcionan estos algoritmos de revenue, ¿vale? No se trata de vender más caro o más barato, sino de reservar las plazas para la venta más cara, ¿vale? Bueno, luego surge la solución con N tarifas, esta era solo con dos. Existe la solución para calcular el óptimo con programación dinámica o mediante heurísticas. Esta es la más conocida de todas, ¿vale? El ingreso marginal esperado por asiento, en su versión B, que si se fijan es un poco la generalización a N tarifas
del caso anterior, ¿vale? Luego tenemos un problema más complicado que ya es multirecurso. Yo tengo una aerolínea, tengo un viaje que va de A a B, otro de D a B, uno de B a C, ¿vale? Pero también tengo tráfico que va de A a C pasando por B o de D a C pasando por B. Pues en este caso se trata de optimizar todo el ingreso de esta red, ¿vale? En un momento dado yo puedo tener el viaje de A a B lleno, ofrecer la tarifa cara, pero el B a C un poco vacío y entonces en este combinado ofrecería una tarifa más barata de lo normal en este trayecto, ¿vale? El concepto es el mismo que en un hotel, ¿vale? Yo tengo una noche de hotel, lo puedo tener muy lleno, pero si viene un cliente y me quiere comprar 4 noches y estos los tengo medios vacíos, pues a lo mejor le ofrezco una buena tarifa para las 4 noches, aunque me fastidie un poco, digamos, el ingreso medio de esta noche, ¿vale? Esto también está resuelto, ¿vale? Existen multitud de soluciones, unos más sencillos, otros más complejos. He puesto aquí uno, el más sencillo, ¿vale? Que esto es simplemente, como decía antes, maximizar cada una de las ventas en cada tarifa por su precio, ¿vale? Esto sería el ingreso total, sujeto a que lo que vendan cada una de las salidas sea menor que la capacidad de ese avión, de su hotel, etc. Y además que lo que venda sea menor que la demanda esperada, ¿vale? Esto es muy sencillo, ¿vale? Da una solución, pero en la vida real se queda bastante corto, ¿vale? Bueno, también solemos calcular temas de overbooking, ¿vale? Como decía antes, hay clientes que no se presentan al embarque o a la habitación del hotel. Y entonces, pues claro, si yo no vendo esos asientos, si no aparecen, yo podría haber vendido esos asientos. Entonces tengo un coste de oportunidad de, en este caso, por ejemplo, si son 10% de los shows de 200 clientes, pues serían 20 por este ingreso. Son 20 por 50, son estos 1.000 euros de coste de oportunidad que tendría, ¿vale? A medida que voy haciendo overbooking, se me van compensando esos pasajeros que no me aparecen con los que he sobrevendido y me va bajando ese costo de oportunidad, ¿vale? Obviamente, si hago mucho overbooking, pues no voy a tener costo de oportunidad. Pero lo que sí me aparece es un coste de indemnización, ¿vale? Que va a ir subiendo, porque claro, si dejo un pasajero en tierra o me lo doy a habitación, tengo que indemnizarlo. Entonces, ese coste va subiendo a medida que voy dejando gente en tierra, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, pues por ejemplo, si tengo un coste de oportunidad y un coste de indemnización, en este caso buscar el mínimo que está aquí. Entonces, en este ejemplo, pues haría 19 plazas de overbooking en este avión de 200 plazas, ¿vale? Este también es un modelo muy sencillo, normalmente se suelen usar modelos más complejos, con un cálculo de probabilidad mucho más complejo, ¿vale? Y qué sectores, bueno, yo tengo sectores aquí más tradicionales que los que ha puesto Miguel, ¿vale? Estos son un poco donde se ha iniciado todo el tema, ¿vale? Entonces, en las aerolíneas es donde esto es algo fundamental. No hay ninguna aerolínea que no tenga un puesto de Revenue Manager y que sea, como decía Miguel también, corre dentro de la compañía. He separado un poco las low cost de las tradicionales, aunque a día de hoy esa frontera no está tan clara como antes, pero bueno, sí siguen teniendo unos puntos en común, ¿vale? Las low cost básicamente optimizan ese tráfico punto a punto. Por ejemplo, en este EasyJet que he puesto aquí, tienen el Tenerife Sur, Niza, por ejemplo, lo optimizan de forma un poco independiente al Tenerife Sur, Charles de Gaulle en París o Manchester o el que sea, ¿vale? Pero cada uno de esos viajes se optimiza de modo independiente. Entonces, el modelo que se suele usar es el de único recurso que vimos antes. No tienen muchos costes de distribución porque básicamente venden dentro de sus canales propios, ¿vale? Y en el puesto de revenue también se hace mucho uso del tema de ancillaries, que son todos esos costes añadidos a la tarifa que suelen venderte las low cost, ¿vale? Esto es el equipaje añadido, el asiento extra, lo que vende a bordo, etcétera, ¿vale? Esto en algunos casos es algo importante. Por ejemplo, en Ryanair es casi un tercio de sus ingresos, unos 2.500 millones más o menos. Entonces, es un tema muy importante que se suele también gestionar desde la parte de revenue. Las aerolíneas tradicionales tienen su tráfico origen-destino. Por ejemplo, en este caso creo que era de Iberia o de Europa, no recuerdo bien. Pero en este caso tratando de utilizar toda la red. Por ejemplo, un Tenerife Norte, Madrid, La Habana, combinado con un Londres, Madrid, Miami. Toda esa red tratan de optimizarla y dar los mejores precios para cada uno de los pares origen-destino, ¿vale? Para optimizar toda la red. En este caso, como vimos, se trata de un modelo multirecurso que vimos antes. Ellos también juegan con los servicios premium, que no suelen tener los low cost, pues un asiento business, un asiento en primera, si eres un transatlántico, etcétera. Lo que sí es complicado aquí es la venta por los canales de distribución, ¿vale? Por sistemas de distribución global, estilo Amadeus, Sabre, todos estos, que tienen unos costes de distribución bastante más altos que los canales propios que tienen las low cost, ¿vale? Y bueno, dentro de sus tarifas también tienen unas reglas de segmentación más complicadas, pues no,
te obliga a pasar el sábado noche, te obliga de vuelta, mínima estancia de no sé cuántos días, etcétera, ¿vale? Es un poco la diferencia de los dos modelos de aerolínea. Dentro de los hoteles, también como comentaba Miguel, la gestión de canales es muy importante. Ya no hay hoteles que no puedan vivir sin meterse en Booking.com, en Trivago, etcétera. Entonces, cada uno de esos tiene unas comisiones diferentes y parte de la gestión de gestión de ingresos, para la redundancia, es ver en qué canales se vende y ver en qué canales no, ¿vale? Porque a lo mejor en vez de bajar o de subir la tarifa, lo que hago es que dejo de vender en unos canales o dejo de vender en otros, ¿vale? Ahora está también incorporándose todos esos ingresos adicionales que el cliente deja en el hotel, ¿vale? Pues lo que se gasta en comida y bebida, en el golf, en un spa. Y esto es lo que ahora en el hotel se llama Total Revenue Management, ¿vale? Porque es tratar de tener en cuenta todos esos ingresos. A lo mejor me compensa dar unas tarifas más baratas y luego sé que los clientes se van a gastar bastante dinero en el hotel, ¿vale? También tiene unas reglas de segmentación un poco complicadas, digamos, como las reglas tradicionales, pues mínimo tantas noches, máximo tantas noches. Y algo que yo he visto en los hoteles es que el tema de pricing, en las aerolíneas se sigue mucho el precio de la competencia, se trabaja mucho con pricing, pero lo que he visto en los hoteles, sobre todo aquí en Tenerife, es que, claro, la competencia la tienes en la calle de enfrente. Entonces, la guerra de precios es bastante, vamos, instantánea. Tú subes el precio hoy y en 10 minutos te lo ha subido la competencia, etcétera, ¿vale? La segmentación en los hoteles, pues, también, claro, casi todos los de aquí suelen ser turísticos, entonces es muy poca segmentación de ocio-negocio. Y eso te permite jugar poco con este tipo de reglas del revenue, ¿no? Sin embargo, los de ciudad, pues sí tienen más ocio y negocio y puedes segmentar mejor por ahí. Ya voy a mi caso de los ferries, ¿vale? Es muy parecido al modelo de las aerolíneas. En nuestro caso es la optimización esta punto a punto, ¿vale? Tenemos tráfico combinado, pero es muy complicado, ¿vale? Porque hace muchos segmentos por tierra, además, entonces no solemos tenerlos muy en cuenta. Pero sí tengo un problema de múltiples recursos. Normalmente tengo otros 3 recursos que se pelean entre sí, ¿vale? Yo puedo tener la parte de los coches llena, ofrecer unos precios muy caros, pero a lo mejor el pasajero que va a pie ofrecer unos precios muy baratos. O el espacio de la carga frente al espacio de los coches. Normalmente en este caso también, bueno, está el refrán de más vale pájaro en mano que ciento volando. La carga suele tener un contrato anual, ¿vale? Entonces, claro, decir, no, quita la carga para una demanda que está por venir es bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, estamos trabajando en sistemas de revenue management aplicado a la carga, ¿vale? Y no es en nuestro caso entre islas, pero sí que tenemos en otros ferries, incluso en nuestra línea de Huelva, múltiples acomodaciones como puede ser butacas superiores, camarotes exteriores. Y entonces ese revenue es ya un poco más parecido al hotelero, ¿vale? Metido aquí en otros, pues un poco otros sectores, ¿vale? El de trenes, pues muy parecido, todo lo de transporte es muy parecido, ¿vale? Los coches de alquiler también, pues tienen un stock, tienen unos productos que vender cada día, tienen una segmentación de clientes, puedes comprarte alquilarte un Corsa, como puedes aplicarte un tope gama, ¿vale? Aquí lo de la capacidad está un poco, bueno, entredicho, porque, por ejemplo, si la oficina de Tenerife Norte se queda sin coches, tal vez puedan subir coches de la oficina de Tenerife Sur. Pero bueno, y el último, de los anuncios de televisión, es algo que me llamó bastante la atención. Por ejemplo, que claramente cumple todos los requisitos que vimos anteriormente, ¿vale? Son unos slots en los que se vende publicidad. Puede que unos más deseables que otros, obviamente el de antes del telediario, mucho mejor que el de las 3 de la madrugada, segmentable, unos para niños, otros para adultos. Y se usan también temas de revenue. De ahí el típico anuncio del 31 de diciembre a las 23:55, siempre se ha dicho que es el anuncio más caro del año, ¿vale? Porque es un espacio de tiempo muy limitado, que todos los clientes quieren anunciarse ahí. Y en ese caso la demanda supera claramente a la oferta. Entonces, pues eso, hay que reservar el espacio para el cliente que más esté dispuesto a pagar. Vale, no sé si me quedé corto o me pasé, no lo sé muy bien. Pero bueno, más o menos eso era todo lo que yo quería contar, ¿vale? Respecto a la parte que no he comentado nada de si debe ser interno o externo, bueno, pues como creo que han dicho los dos, tanto Carlos como Miguel, creo que es algo core dentro de la compañía, que sí es verdad que puede estar bien ayudado por consultoría externa si no se tiene mucha experiencia o para no degenerar, digamos, muchas veces a lo mejor caes en las malas prácticas internas, ¿no? Entonces que venga alguien y te diga, oye, no, esto ya no lo estás haciendo bien, corrígelo así, puede estar bien. El externalizarlo completamente me parece un poco complicado, pero bueno, no sé. Ahí creo que quedó algo de espacio para preguntas, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias, David. La verdad que con la visión de ambos
en tan poco tiempo, pues nos queda muy claro todas las bondades de este puesto. Pues si quieren ir poniendo sus preguntas por el chat, a mí me gustaría hacer una primera, porque en la exposición, al final, por decirlo muy resumido y muy mal, siempre estamos hablando de canales, estamos hablando de productos, de precios, de medir para hacer una nueva oferta. Entonces, me queda muy claro cuando, como decía David, cuando hay una capacidad instalada máxima, pero para otros sectores, ¿cómo convencemos, cómo nos convencemos de que esta función es core? O dicho de otra manera, puede que esta función se haga y tenga otro nombre. Porque si a cualquiera le hablamos de medir, de hacer, pues no puede decir, oye, es que esto se hace. O sea, al final, a tu pregunta, Carlos, yo creo que sí se hace definitivamente en otros sectores. Y no siempre hay un inventario limitado para un día, un momento perfectamente definido, pero cualquier producto que se produzca, hay una capacidad límite de lo que se puede fabricar, incluso de lo que tienes en stock. Hay productos frescos que tienen, no duran un día, pero sí tienen un tiempo en el cual pueden mantenerse. Es decir, en cualquier caso, siempre hay unas determinadas restricciones que a veces son muy claras y muy físicas, y otras también tienen que ver con la rentabilidad y la capacidad de producción o la utilización de la capacidad de producción. Siempre hay dentro de la oferta una restricción que tienes que maximizar. Muy bien. Y en el ejemplo de las nuevas tecnologías, por seguir con Miguel, que se tiene que ir ya, y ahora ya nos quedamos con David, ¿qué destacarías en este e-commerce, Miguel? Pues yo creo que en el tema de e-commerce es sobre todo la sofisticación y el hecho de que se puede hacer todo en tiempo real. Es decir, al final, casi todos los ejemplos que veíamos antes que nos contaba David son muchas cosas que nosotros como usuarios, sobre todo, las empezamos a ver cuando comprábamos viajes online. Porque esto ya lo hacían los sistemas internamente, pero no era visible. Pero ahora, cuando te compras unos zapatos online, hay un algoritmo de precios que está diciéndote en función de cuántos estoy vendiendo y de cuánta demanda me viene de Noruega, a qué precio los estoy poniendo aquí. O sea, te viene todo primero se globaliza, es un único mercado en el cual se integra información que viene desde no sé cuántos puntos de distintos a la vez. Entonces, son algoritmos, son los más complicados seguramente ahora mismo. Yo creo que en este tipo de industrias, bien sea, ponte uno que sea ambas cosas, alguien como Booking, ¿no? Que tiene la parte de viaje como la parte online, o los Amazon, es donde yo creo que ahora mismo hay más trabajo de desarrollo de científicos de datos, de crear los algoritmos más sofisticados del mundo, porque es donde tienen más capacidad de hacer cosas y donde el impacto puede ser más inmediato. Muy bien. ¿Algo más, Un David? poco lo que comenta Miguel, que claro, yo la visión que he dado es como muy tradicional, digamos, ¿no? Donde esos algoritmos de predicción y optimización se calculaban tradicionalmente una vez cada noche, ¿vale? Con la copia de seguridad de los datos, haces el ETL, tienes tus datos y cada noche hacías esa predicción y esa optimización. Claro, las compañías más grandes y sofisticadas, eso ya no lo es que lo hagan cada noche, es que lo hacen, yo qué sé, cada 10 minutos, van optimizando casi al instante, ¿vale? Y cada vez trayendo más información. Pues lo que comentaba Miguel, todas esas ventas online te dan un montón de información. Todas las redes sociales, buscar cualquier tipo de evento que se está manifestando en las redes sociales para, yo qué sé, se notifica un concierto en no sé dónde. Pues automáticamente subir los precios, modificar los precios. Cuenta también la leyenda que los analistas de revenue de Ryanair, siguiendo un poco lo que comentaba también antes Miguel, seguían los sorteos de la Champions en el trabajo, porque en función de lo que fuera saliendo en el sorteo, automáticamente subían los precios, ¿vale? Entonces, claro, eso trasladado a la época del Big Data, pues imagínate, tienes cualquier cosa que empieza a despuntar, puedes automáticamente reaccionar, ¿vale? Recalcular predicciones, reoptimizar, todo eso lo haces ya N veces al día.
Perfecto. Okay. Yo os tengo que dejar. Muchísimas gracias por vuestra atención. ¿Vale? Miguel, pues muchísimas gracias por tu exposición y nos seguimos viendo, ¿vale? Muchas gracias. Nada, a todos. Adiós. Sí, hasta luego. Bueno, hay una pregunta de María Cristina de Arcos que dice: buenos días, muchas gracias por la ponencia, tanto a Miguel como a David. Me gustaría preguntar sobre los algoritmos que se están planteando en estos momentos debido a la situación que hemos vivido por el COVID y con ello los cambios a tener en cuenta en caso de rebrote y su influencia en el e-commerce. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Bueno, no sé si de estos podemos... Bueno, hombre, comentar que, claro, todos nuestros algoritmos de predicción que teníamos, hemos hecho algunas modificaciones antes del COVID, para que se ajustaran lo más rápido posible a los cambios de tendencia, etcétera. Por ejemplo, cuando la subvención de residencia pasó del 50% al 75%, claro, todos los algoritmos pues también empezaron a fallar porque venía una demanda súper inesperada. Se ajustaron para intentar que se ajustaran lo más rápido. En este caso es que el cambio ha sido tan brusco pero ojo, tanto de bajada como ahora de subida, vamos, nosotros no hemos dado con ningún algoritmo que pueda predecir medianamente bien lo que va a pasar, porque de hecho estamos trabajando casi que semana a semana. Lo que predecimos para la semana siguiente al principio se quedaba corto. Ahora que estamos en una fase un poco de recuperación, también lo que predecimos se queda corto, tenemos que volver a predecir. Entonces, claro, no sé si las grandes empresas pues tendrán algo más sofisticado, pero nosotros un poco que lo estamos haciendo, no voy a decir a mano, pero sí que a duras penas. Es muy difícil adaptarse a esos cambios tan bruscos, porque no tienes histórico, que todos los algoritmos de predicción se basan en un histórico. Si tuvieras un histórico, tal vez podrías predecir algo, pero no tenemos nada parecido. Sí, sin duda esto en todos los sectores pues pasa relativamente igual, ¿no? Vale, pues si no hay más preguntas, pues nos queda otra en nombre de nuestro director de la cátedra, José Luis Roda, de todos los compañeros que la formamos de la Universidad de La Laguna y de Caja 7, pues darle las gracias a todos, en especial a Miguel y a David por su tiempo y sobre todo por su magnífica exposición. A mí personalmente pues me ha quedado muy claro algunos conceptos que aunque trabajaba no sabía los por qué. Y nada, seguiremos en la pista del revenue. No sé si David quiere decir algo más para cerrar la sesión como protagonista. No, nada más. Simplemente volver a agradecerte a ti y a José Luis la invitación y que para lo que quieran ahí seguiremos con la cátedra a tope. Muy bien, pues muchas gracias a todos.